Los juicios de Chelmsford. Las brujas de Hatfield Peverell. Las primeras acusadas fueron 3 mujeres del mismo lugar, Hatfield Peverell, donde Elizabeth Francis, Agnes Waterhouse y Joan, la hija de Agnes, fueron llevadas a interrogatorio. Y es así como se lleva a cabo en aquel edificio del centro de Chelmsford el primer juicio de brujería bajo la reforma de la reina Isabel. La primera persona acusada de brujería en ese lugar, en 1566, fue Elizabeth Francis, donde confesó tener un demonio familiar con el incriminador nombre Satanás, a quien daba la tarea de atacar a sus víctimas. Ella había dado este gato a una mujer llamada Agnes y a su hija, Joan, por lo que Elizabeth fue sentenciada a 1 año de prisión. Durante el tiempo que ella estuvo encarcelada, se llevaron a cabo los juicios contra Agnes y Joan, donde la segunda fue encontrada inocente, pero Agnes, a diferencia de Elizabeth Francis, fue colgada inmediatamente. Antes de que pasemos a Agnes, permíteme contarte que Elizabeth fue acusada 1 año después nuevamente, junto a otras mujeres, y esta vez todas fueron ejecutadas. Ahora, refiriéndonos a los tribunales en Essex, pocas cosas asustaban tanto a las personas en ese momento, tanto civiles como magistrados encargados de los casos, como aquellas criaturas mitad animal, mitad demonio, que eran completamente reales y creíbles para todos, los cuales serán los protagonistas de esta historia. Si bien el libro que estamos usando para esta investigación nos cuenta la verdadera historia de Agnes, este resumen es extraído de otro manuscrito aún más antiguo, llamado La examinación y confesión de ciertas brujas de Chelmsford en el condado de Essex, ante los jueces de su majestad, el día 26 de julio del año 1556. Y si queremos entender la verdadera historia de Agnes, no hay forma de evitar este importante documento histórico. Permite que te diga que la versión original de este pequeño libro está escrita en inglés antiguo, una variación del inglés que se hablaba durante la época medieval, y si bien, teniéndole paciencia, no es imposible de entender, se vuelve algo difícil de interpretar para nosotros, que el inglés no es nuestra lengua madre. Es por esto que en la descripción de este video te comparto un archivo donde podrás encontrar una traducción completa que hice para ti de este escrito, en caso de que estés interesado en saber más sobre este fascinante tema. Aunque no es una traducción perfecta, me parece que es entendible y congruente de la forma que lo escribí. Espero te pueda ser útil. La introducción de este libro está hecha por un doctor llamado Hermann Weigel, un historiador alemán enfocado a la documentación de casos de brujería en toda Europa. En 1864 obtuvo acceso a la biblioteca del Palacio de Lambeth en Inglaterra, donde el bibliotecario William Stubbs le concedió acceso a documentación privada, donde se conservan algunos de los primeros libros escritos sobre brujería, en una sección que ellos archivaban como registro de tipografías antiguas. Hermann encontró 6 panfletos de inicios del siglo XVI, los cuales tenían unos grabados extraños que hablaban sobre una antigua bruja, Agnes Waterhouse. Este documento es la información que Hermann extrajo de esos panfletos y es la que hoy en día conocemos de Agnes. Algo curioso de este escrito es que podemos encontrar rezos y exhortaciones que se hicieron antes del interrogatorio de Agnes, los cuales sirven como protección para cualquier mal que las brujas quisieran desatar sobre sus jueces. Así que empecemos. Elizabeth Francis. El primer documento importante a considerar es la examinación de las confesiones de Elizabeth Francis, cuya declaración sigue a continuación. Este documento nos sirve para confirmar que el primer juicio no fue el de Agnes, sino el de una mujer llamada Elizabeth, quien afirmó haber aprendido brujería de su abuela con tan solo 12 años de edad. La primera enseñanza que su abuela le dio fue abandonar la fe en Dios y ofrecerle su sangre a Satanás, con lo cual se le apareció en forma de un gato, a lo cual le puso el mismo nombre que al diablo, Satanás. El primer deseo de Elizabeth fue que el gato la hiciera rica y le diera bienes materiales. El gato, con el cual podía comunicarse, le prometió que así sería y le preguntó qué es lo que ella quería, a lo que ella contestó que quería un rebaño grande de ovejas, a lo que el gato llevó ovejas a su pastura, un total de 18,
tanto negras como blancas, aunque poco a poco y misteriosamente, todas las ovejas se perdieron o murieron. Después de esto, Elizabeth deseó casarse con un hombre llamado Andrew Biles, quien tenía cierta riqueza. El gato prometió que así sería, pero le dijo que primero debía conseguir que Andrew abusara de ella. Ella cumplió, logrando que Andrew la violara. Sin embargo, después de abusar de ella, Andrew no quiso casarse. Ella le pidió a Satanás que destruyera sus bienes. El gato lo hizo de inmediato, y después pidió por la muerte de Andrew, y le fue concedido cuando aquel gato simplemente lo tocó y murió al poco tiempo. Ella, temiendo estar embarazada, pidió a Satanás que lo impidiera. Le dijo que tomara una cierta hierba y la bebiera, lo que ella hizo, por lo que rápidamente consiguió hacerse un aborto. Cabe decir que se sospecha que la planta que Elizabeth usó para abortar fue la que hoy conocemos como ruda, y que de hecho, a día de hoy sigue siendo usada por algunas mujeres para practicarse clandestinamente un aborto. Cuando Elizabeth le pedía algo a su gato, le tenía que pagar con su propia sangre, así que ella se pinchaba el cuerpo para que el gato comiera directamente de ella. Después, pidió casarse con otro hombre que le otorgó su apellido actual, el señor Francis, otro poblador local. Cuando concibió a su primera hija, producto de este matrimonio, ya no se quiso hacer más cargo de ella, así que le pidió a su gato que matara a la niña, y éste le cumplió. Además de alguna forma lograr que Francis desarrollara una deformidad en su pierna, que le ocasionó una cojera permanente. Elizabeth confesó haber tenido este gato desde hace 15 o 16 años, y según contó, tal vez harta de él, de no haberle traído paz a su vida como prometió su madre, fue con una vecina conocida como Madre Waterhouse, una mujer muy pobre, e intercambió a Satanás por un simple pastel. También le enseñó a usar sus poderes, dándole a cambio tan solo un poco de leche y sangre. Elizabeth Francis no confesó nada más durante este interrogatorio. Se sabe que Elizabeth Francis fue sentenciada a solo 1 año de prisión gracias a su ayuda en la identificación de esta otra bruja, Agnes Waterhouse. Madre Waterhouse, de Hatfield Peverell, de 64 años, fue interrogada el mismo día y confesó, fue ejecutada el día 29, y es así como Agnes recibe el gato de Elizabeth, con la condición de que fuera tratado bien. Lo primero que hizo fue ponerlo a prueba, a lo que le ordenó matar un cerdo suyo. El gato lo hizo, y en recompensa le dio una gota de su sangre y un pollo, algo que se convirtió en su principal recompensa cuando Satanás hacía algo por ella, con la diferencia que la sangre que le daba era extraída de pinchazos que la propia Agnes se daba en la cara, marcas que estaban presentes durante su interrogatorio. El principal uso que le daba Agnes a Satanás era maldecir y traer miseria a sus allegados más cercanos, que la trataban mal por ser una mujer pobre. Relata que cuando le daba de comer a sus gatos, pollos enteros, nunca quedaban restos, ni de sangre o plumas siquiera. Por lo que sabía, los devoraba completos. Agnes terminó maldiciendo a gran parte de su localidad, diciéndose a sí misma la responsable de la muerte de animales y personas de Hatfield Peverell. Una de las confesiones más interesantes de Agnes era que el gato le pidió que siempre que hiciera algo por ella, ella debía rezar un Padre Nuestro, pero solo en latín. Agnes dice que este gato podía transformarse fácilmente a un sapo, al cual ella podía llevar a todos lados ocultándolo fácilmente en su bolsa. Curiosamente, el sapo le dijo justo antes de su aprehensión que pronto sería detenida y que inevitablemente sería colgada o quemada, por lo que confesó el saber ya su destino. Agnes fue asignada a un segundo interrogatorio que se llevaría a cabo el día siguiente, el 27 de julio de 1566. Joan Waterhouse. Las acusaciones de Agnes también involucran a su hija, Joan. Ella aseguró que el invierno pasado su madre quiso enseñarle este arte, pero ella no quiso aprender, y mucho menos saber el nombre de aquella cosa que su madre siempre cargaba, porque sabía que era algo horrible. Ella solo había visto una vez a esa criatura posada sobre los brazos de su madre mientras era acariciado y llamado por su nombre, pero que después de eso
no volvió a intentar enseñarle nada. Cuenta que justo antes de ser apresada, cuando su madre Agnes había viajado a Brackstead, la había dejado sola en casa, sin comida durante varios días, a lo que fue con una niña que era vecina suya y le pidió un pedazo de pan o queso, cualquier cosa, pero que se negó, y le aventaron apenas algunas moronas, por lo que al regresar a su casa, triste y molesta, notó que de hecho, aquella bestia había aparecido en un cofre que salió debajo de la cama de Agnes, pero que esta vez estaba tomando la forma de un gran perro negro, y le preguntó a Joan qué deseaba. Joan estaba aterrada. Sin embargo, le confesó a aquella criatura de su situación y le pidió que en venganza asustara a la niña. Cuando el perro le preguntó de vuelta qué le daría a cambio, ella le ofreció un gallo rojo, pero él se negó y le dijo que quería su cuerpo y su alma. Joan sintió un pavor indescriptible y deseó deshacerse de él, así que terminó accediendo por miedo, por lo que el perro creció aún más y se transformó en una bestia abominable, a la cual le crecieron cuernos en la cabeza, y partió camino a casa de la niña. Y efectivamente, después esta niña, la vecina de Joan, declaró que una bestia se le estaba apareciendo constantemente para atormentarla, y que nunca la ha dejado de visitar desde que conoció a Joan. Joan confesó también que después de esto, su madre no había podido invocar a la criatura nuevamente. Joan Waterhouse fue encontrada inocente y fue absuelta, algo que no entiendo la verdad. Agnes Waterhouse, segunda confesión. Segundo examen y confesión de la madre Agnes y su hija Joan sobre su acusación, con las preguntas y respuestas de Agnes Brownie, la niña que está siendo atormentada por el espíritu en el presente. Durante la segunda confesión de Agnes, dijo ser culpable del asesinato de otro hombre, además de escuchar las acusaciones hechas hacia su hija Joan, pudiendo concluir que Agnes era consciente de aquella situación entre su hija y la otra niña, agregando que la vecina se negó a darle leche, ya que no tenía la llave donde sus padres la guardaban. Podemos pensar que durante este juicio, Agnes Brown fue llamada a declarar personalmente ante los jueces y Agnes. Ella explicó que en un día determinado, como ella nombró, estaba preparando manteca cuando apareció algo parecido a un perro negro con cara de mono, una cola corta, una cadena, una pequeña campana de plata alrededor del cuello y un par de cuernos en la cabeza. Aquella niña dijo que en el hocico el perro tenía la llave de la alacena donde guardaban la leche, y ella nunca había sentido tanto miedo como de aquella sugestiva invitación para acercarse a tomarla directo de su hocico. El perro entró tranquilo a su casa y de hecho se recostó en alguna esquina, y ella se atrevió a preguntarle qué quería, a lo que el perro le contestó que quería manteca. Ella le dijo que no tenía manteca para él, pero él dijo que necesitaba que le diera. El perro se paró y logró meter la llave en la cerradura de aquella alacena y abrió la puerta, pero ella dijo que no debía tener nada, pero él dejó la llave dentro, sobre un queso nuevo y fresco que la niña sabía antes no estaba ahí, además de dejarle más manteca que parecía había sido minuciosamente preparada. Después de esto, la bestia simplemente se fue y ella corrió a llamarle al sacerdote llorando. Se dedicaron a bendecir el lugar. Sin embargo, poco sirvió, ya que aquella criatura estuvo visitando regularmente a la niña durante los siguientes días, llevándole siempre comida a su casa, sin entender por qué lo hacía. Una noche, la bestia apareció con un gran cuchillo en su boca, diciéndole que lo usaría para clavárselo en el pecho, si no moría por comer la comida que le había dado. La niña le preguntó quién era su dama, su dueña, y él asintió con la cabeza hacia la casa de la madre Waterhouse. El abogado de la reina se dirigió a Agnes, preguntándole qué tenía que decir al respecto. Agnes preguntó qué cuchillo era, y la niña dijo que era una daga, a lo que ella negó tener un cuchillo así. Negociaron con Agnes y le dijeron que si llamaba al demonio, la liberarían inmediatamente, pero ella se negó y dijo que después de lo que pasó con Joan, no han podido invocarlo nuevamente, a lo que el jurado se tuvo que reunir para discutir el asunto. Agnes Waterhouse, última confesión.
el fin y la última confesión de la madre Waterhouse en su muerte el 29 de julio del año 1566. Al estar debidamente preparada para recibir su muerte, confesó sinceramente que había sido una bruja y que había utilizado tales artes mágicas oscuras durante 15 años y que había cometido muchos actos abominables, de los cuales se arrepentía sinceramente y de manera genuina, además de hacer un sacrilegio al Padre Nuestro al rezarlo solo en latín, como le había ordenado el demonio. Por estos y otros muchos delitos que ella había cometido, hecho y confesado, se lamentó, se arrepintió y pidió misericordia a Dios y perdón a todo el mundo. Así entregó su alma, confiando en estar en la gloria con Cristo, su Salvador, quien la había redimido con su más preciosa sangre. Amén. Y esto es todo lo que sabemos de Agnes, que fue colgada ese mismo día. Para terminar con esta historia de los primeros juicios de Chelmsford, durante el tiempo que Elizabeth Francis estuvo encarcelada, fue nuevamente acusada junto a múltiples otras mujeres, a lo que esta vez inevitablemente fue colgada. Abandonemos el alma de estas dos mujeres que se encuentran en tortura eterna. Pero dime, ¿quién crees que fue peor? ¿Agnes o Elizabeth? Personalmente, creo que Elizabeth. Después de los primeros juicios de Chelmsford, una ola de sangre inundó las calles de ahí, donde prácticamente todos los días una o más mujeres eran ejecutadas públicamente. Por ejemplo, el tercer juicio de Chelmsford, después de la muerte de Elizabeth Francis, 3 mujeres fueron colgadas el mismo día. Curiosamente, las 3 del mismo nombre, Joan, quienes eran una madre y sus 2 hijas. Aunque se tiene perfecto conocimiento que el único pecado que sus hijas cometieron y las llevaron a ser torturadas y colgadas fue tener 2 hijos ilegítimos. Antes de terminar este largo viaje, hagamos una última parada para reencontrarnos con aquella bruja que en todo Essex fue la que más terror infundió en toda su historia, Úrsula Kemp.